Muy buenas tardes a todas las personas que a través de Webex y Facebook Live se conectan hoy nuevamente a este ciclo de la franja educativa El Caribe suena a cumbia 2021. Hoy contamos con la participación de Darío Blanco Arboleda. Darío Blanco es antropólogo de la Universidad de los Andes, especialista en cultura y con maestría en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Y es además doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología del Colegio de México. Entre sus intereses investigativos se encuentran principalmente temas relacionados con la cultura contemporánea, antropologías urbanas, interculturalidad presente en nuestras sociedades actuales y además de eso, la comunicación por intermedio de la música y el baile, entre otros. Ha publicado libros entre los cuales tenemos Las Colombias y la Cumbia Monterrey, Identidad, Subalternidad y Mundos de Vida entre Inmigrantes Urbanos Populares. Y el otro es La Cumbia como Matriz Sonora de Latinoamérica, Interculturalidad e Identidad Trans e Intercontinental a partir de la música caribeña, tema que hoy nos reúne a través de estas plataformas. Señor Darío, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio. Jessica, muchas gracias. Agradecer a ti y al Banco de la República, la sucursal Río Hacha, por esta invitación a este evento del Caribe Suena Cumbia en 2021. Eh, un saludo a las personas que nos acompañan y, eh, y bueno, la, comencemos a hablar un poquito de cumbia. La, un poco, digamos, el marco de lo que les voy a presentar para las personas que al final les quede sonando, interesando, lo pueden encontrar en un libro que publica la Universidad de Antioquia, que es este que ya mencionaba, La cumbia como matriz sonora de Latinoamérica, y es un librito que si lo buscan en cualquier buscadora y lo consiguen en versión digital o también en versión de papel. Bueno, voy a compartirles una presentación como para darle un poquito de imagen a la voz y que me puedan seguir de mejor manera. Entonces, bueno, aquí está, ponerla completa. Ok, entonces este es el nombre de la presentación. Bueno, aquí arranco con una ilustración de Elena Ospina que me gusta. Esta ilustración la quería yo para mi libro, pero la editorial no me la permitió. Pero la imagen me gusta mucho porque, porque tiene unos elementos que son como muchos de los que yo me encuentro cuando investigo, cuando comienzo a investigar la cumbia. Entonces están estas barritas como lo digital y lo mismo la parte de abajo, las flechitas de adelantar, parar y darle play a la música, pues la bailadora, por supuesto, tradicional, y esta parte como del globo terráqueo, que refiere muy bien como la investigación que yo, digamos, los fenómenos que logré alcanzar con mi investigación y entender que finalmente la cumbia es un fenómeno no solamente continental, sino transcontinental, que ya hoy está inundando Europa y otros continentes. Bueno, aquí en esta primera cita es de un músico de Monterrey que yo entrevistaba, es Héctor El Toro Amaya del grupo Amaya, un grupo de gente de Monterrey, México, que hace cumbia. Y cuando yo le preguntaba, digamos, por la música y por la cumbia, entonces él me contestaba esto que está ahí. Entonces me dice, mira, una cumbia te hace bailar hasta un mocho, hasta una persona que le falta una pierna. Si un mocho está sentado en un baile porque no puede moverse o porque una pierna le falta, está así como moviendo el rabito. ¿Por qué? Porque está el chi, 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 chi. Yo me he fijado en eso. Tú estás oyendo un grupo y toca una cumbia y está movida, y si no estás haciéndole así, ta, 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 estás moviendo los pies y te prende, y lo hemos visto en nuestros bailes. Entonces, inicio con esta cita porque una de las, digamos, recurrencias del porqué de la cumbia en el continente tiene que ver con esto que me señalaba algún día el Toro Amaya en Monterrey, y es que la cumbia, a quien la escucha lo hace o la hace moverse, y eso es como fundamental. Esta otra imagen también me parece muy potente. Esto es
la fachada de una casa en un barrio popular, pues en lo que llaman ellos una villa miseria, eh, una fachada de villero, de una casa de villero, y miren los elementos como tan lindos y tan coloridos que una sonoridad como la cumbia va a llegar hasta el cono sur y va a transmitir esto a una persona de clase popular en Argentina. Bueno, las, las preguntas, digamos, las primeras preguntas que yo me hago y por las que, digamos, la investigación pasa y la reflexión se mueve es justamente por qué la cumbia se desplaza por todo el continente y se producen versiones nacionales mestizas en los diversos países. Entonces, esa es como una de las grandes interrogantes que yo tenía. Y es bueno, y por qué la cumbia y por qué desde el Canadá hasta Argentina, hasta la Patagonia, en todos los países va uno a encontrar la cumbia muy presente, muy viva, eh, y porque en cada uno de esos países no solamente se escucha, sino que se produce con los años música y hacen sus propias cumbias. Eh, la otra pregunta es cómo una música con lógicas tan locales, estigmatizada inicialmente en su propio país de origen, se convierte en la principal sonoridad en la banda sonora de los grupos populares latinoamericanos durante el último medio siglo. Entonces, si miramos el momento de la cumbia, cuando ella comienza, cuando ella sale, digamos, de Colombia y comienza a caminar y a trotar por todo el continente, para arriba y para abajo, en oleadas diversas eh, que se cruzan desde el sur del continente hasta el norte y viceversa, influenciándose unos a otros. En ese momento en que eso ya está pasando, que comienza a pasar y que comienza a salir hacia América la cumbia, en Colombia en ese instante, pues las músicas caribes, las músicas relacionadas con lo afro eran bastante estigmatizadas. A mitad de siglo, por ejemplo, en el periódico El Tiempo habían discusiones sobre si eso era o no era música, y muchos de los doctos periodistas y musicólogos de la capital decían que eso eran ruidos de palos contra troncos de árboles y sonidos simiescos. Ese era como el tono de la discusión en algún momento en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Y mientras esa discusión se está dando internamente, casi que se está peleando si es música o no es música, con un racismo y un clasismo muy marcado, y un centralismo muy marcado. La cumbia comienza a andar y no hace, digamos, no da cuenta de todas estas discusiones. Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Por qué, si en Colombia era una música como tan problemática en algún momento, cómo es que se convierte en la gran música del continente? Eh, Otras preguntas: ¿por qué es tocada y bailada en toda América y sus públicos son estructuralmente los mismos? Si uno revisa por toda América, las personas que van a estar relacionadas con la cumbia en general son personas migrantes y son personas de clase popular, y en una gran medida tienen ascendente indígena o campesino. Digamos, esa es como el público estructural de la cumbia y es un recurrente continental. Eh, ¿Por qué las interpelaciones son similares? ¿Por qué la música, por qué la cumbia se va a vivir de maneras similares en el ámbito transcontinental? Eh, Más preguntas. ¿Cómo se mantiene un fenómeno musical si durante largos periodos ha carecido de apoyo y difusión mediática, e incluso en algunos momentos estuvo abiertamente bloqueado y censurado? Entonces, ¿qué pasó con esta música que en muchos países durante mucho tiempo no tuvo apoyo y en algunos de ellos la bloquearon, tuvo censura? ¿Cómo se logra que esta cumbia y que esta sonoridad se mantenga viva? Porque un fenómeno musical expuesto a las lógicas comerciales, bajo el desgaste de los años y la evolución de las cohortes de públicos, lejos de retraerse, se mantiene cada día más vigente e incluso se expande. Entonces sabemos que las músicas y sobre todo, digamos, las músicas que están como de moda, las músicas pop, las músicas comerciales, obedecen como a ciertos ciclos y a ciertas modas, y muchas veces lo que es el gran sonido durante un lustro o durante una década, luego desaparece. Entonces otra pregunta es, bueno, ¿y por qué la cumbia se ha mantenido viva durante décadas y décadas y décadas, y hoy, lejos de morir, parece que sigue mutando,
sigue cambiando y mientras va cambiando y se va renovando, también se está expandiendo. ¿Cómo logra esto? Bueno, entonces esas eran como las preguntas que me movían a mí a pensar el fenómeno. Y aquí ya voy a hablarles de esta idea de cumbia como un genérico, que es un tema, digamos, de cierta complejidad y como con cierto resquemor, sobre todo en la costa Caribe, en la costa norte, donde muchas veces se resiente que ciertas sonoridades que no obedecen a lo que localmente ellos, las personas entienden como cumbia, sean llamadas cumbia por fuera de Colombia o por fuera de los departamentos, digamos, de las regiones o por fuera de Colombia en los demás países. Entonces, aquí lo primero que hay que tener claro es que cumbia se va a convertir en algún momento, eh, más pues con la comercialización sobre todo, pero pues estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, digamos sobre más o menos la mitad del siglo XX, cuando se comienza a comercializar la cumbia. Al salir, sobre todo de Colombia, se va a convertir en un concepto genérico, se va a convertir en como en un sello, en una marca, en un genérico, eh, en una categoría que va a englobar, que va a recibir las distintas sonoridades que suenen alegres y que se estén produciendo en Colombia. Entonces, prácticamente cualquier música que sonara alegre, que sonara en este caso Caribe, que no fueran bambucos, pasillos, música, digamos, de tiples y de guitarras que se producía en el centro del país, sino la otra música que se estaba grabando y se estaba exportando, todo lo que sonara alegre, lo que sonara como para bailar, tropical, fuera del país, terminó llamándose cumbia, aun cuando no fueran estrictamente cumbias. En realidad, los primeros sonidos o de los primeros sonidos que salen y que son exitosos fuera del país no eran necesariamente cumbias, eran más que todo porros. Pero tanto porros como cumbias, como otros sonidos, vallenatos y otros géneros propios del Caribe, van a terminar siendo todos llamados fuera de Colombia como cumbia. Entonces es un elemento a tener en cuenta y una explicación para las personas que a veces escuchan, no sé, una cumbia argentina, una cumbia chilena, una cumbia paraguaya o algo así, o mexicana incluso, y dicen, pero esto no suena a cumbia, esto no tiene nada que ver con cumbia. La, lo otro es que, pues, el término cumbia, incluso dentro del país, es complejo. Para los más puristas, cumbia será solamente los sonidos que estén relacionados, digamos, con la caña de millo y que tendrán lugar, digamos, tendrán tiempo, espacio en Colombia únicamente durante el Carnaval de Barranquilla y en eventos folclóricos. Entonces, para los más puristas, eso será cumbia. Si no está el cañamillero ahí, si no hay cañamillo, pues no habrá cumbia. Si se amplía un poquito esto, entonces cumbia se llamará en Colombia también a ciertos sonidos relacionados con la industria discográfica de mitad del siglo XX para adelante, que van a producir unos sonidos comerciales que van a derivar en lo que en la costa llaman música gallega o que se conoce como chucuchucu, que tiene toda la relación con la música, con la música de fin de año en Colombia. Y finalmente, el tercer nivel donde podemos encontrar esta idea de cumbia, ya se los explicaba, va a estar por fuera de Colombia y cualquier sonido caribeño, colombiano, cuando llega afuera, lo van a llamar cumbia. Entonces, miren cómo podemos tener como tres niveles distintos de una misma categoría, de un mismo género musical. Entonces, no es fácil la relación entre géneros y sonidos. En realidad, pues prácticamente ningún género va a aguantar una revisión sistemática de que su sonido, todo lo que se llame con ese género, el sonido resista una revisión y que sea coherente internamente, todos los sonidos que se terminen etiquetando con esa categoría sean coherentes internamente en la sonoridad, en términos musicales. Yo creo que ningún género aguanta esa revisión, y en la cumbia, pues esto sí que es claro. Eh, y, la, y entonces aquí simplemente
yo utilizo el concepto de cumbia en singular y como un genérico, porque me parece que es más fácil comprenderlo así que si se dice un plural, pero y adicionalmente, pues en todo el continente, de alguna manera hay una relación de esos sonidos que terminan llamándose cumbia digamos, con un ascendente a las agrupaciones, a los músicos caribes colombianos de, digamos, de la mitad del siglo XX. Todos de alguna manera van a querer tener relación y van a estar inspirados y van a querer, digamos, identificarse bajo el tótem de esa música caribe colombiana de mitad del siglo XX, a la cual todos siguen y por eso ellos terminan llamando sus músicas cumbia, aun cuando ese sonido que nosotros escuchamos, dependiendo también de, de la sensibilidad de nuestro oído y de los grados de pureza, probablemente no los consideremos cumbia. Eh, el concepto, digamos, que yo uso para entender este fenómeno continental de la cumbia, digamos, uno de los conceptos más potentes va a ser el de la interculturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué la interculturalidad? Porque la interculturalidad habla de uno de los fenómenos comunicativos que son más difíciles de lograr y de alcanzar. Por ejemplo, la Constitución colombiana y las políticas locales y nacionales y muchos de los ejercicios que se hacen desde la cultura cívica están pensados desde la multiculturalidad. Entonces nos dicen que Colombia es un país multicultural, pluriétnico y multicultural, nos lo dice la Constitución que justo hace unos días estaba cumpliendo años. eh, Está cumpliendo 30 añitos, y la multiculturalidad, en el fondo, lo que refiere es que se comparte, digamos, de manera muy prosaica, el valor multicultural es compartir el territorio, pero esa idea de la multiculturalidad nos ha llevado a que compartimos el territorio, pero no tenemos relaciones. La formulita prosaica para entender la multiculturalidad un poco es como estamos juntos, pero no estamos revueltos. Entonces reconoce que hay diversidad, que hay múltiples grupos y múltiples culturas que comparten un territorio, pero de ninguna manera la multiculturalidad termina invitando, propendiendo, llamando a que esos diferentes se relacionen unos con otros, se conozcan unos con otros, tengan profundas relaciones unos con otros. La multiculturalidad es un poco lo contrario. Y el valor y entonces una vez la Constitución nos dice seamos multiculturales, lo que sigue es seamos, eh, el otro valor que digamos que se va a insistir, que debemos desarrollar es la tolerancia. Entonces yo debo tolerar al otro. Entonces la tolerancia no implica ni respeto ni admiración, implica simplemente que yo me debo aguantar y debo entender que hay otra persona ahí que está respirando mi aire, que está ocupando mi espacio, pero que yo no me debo enojar y lo debo dejar ser a ese diferente. Entonces esa tolerancia tampoco nos llama al encuentro y tampoco nos llama al conocimiento y tampoco nos llama a la admiración. La interculturalidad, por el contrario, es un concepto, digamos, un poco más reciente dentro de las teorías de cultura en antropología y en educación, de donde viene. Y la interculturalidad a lo que invita es a otra cosa, es abrirse sensiblemente, pero abrirse sensiblemente no es un ejercicio sencillo. Abrirse sensiblemente es lo que uno hace con los amigos íntimos y es lo que uno hace con las parejas afectivas, lo que uno hace con la familia, es hacerse vulnerable y al hacerse vulnerable, permitir que la otra persona entre y me transforme, pero al mismo tiempo el otro haga lo mismo. Es una cosa recíproca. Es de dos personas o de dos grupos que están haciendo lo mismo. Abrirse y de manera recíproca, de lado y lado abrirse, dejar que el otro entre y permitir que esa persona lo cambie a uno. Entonces, esta interculturalidad en términos de, digamos, de comunicación y de relaciones es un escenario muy difícil de lograr y la cumbia logra para el continente esta idea que yo trato
explicar con este concepto de interculturalidad. La cumbia va a viajar, como les decía desde el inicio, va a comenzar a viajar saliendo de Colombia en algún momento por los diversos países y ese primer sonido viaja y llega a otros países donde la escuchan, afecta a las poblaciones, afecta a las personas y los afecta tanto que comienzan a bailar esa música, comienzan a querer tocar esa música y luego comienzan a tocarla, a producirla y ese sonido que producen en otros países luego va a viajar de regreso y entonces digamos que la cumbia sale desde Colombia y sale desde la costa norte y va a llegar a Perú, pero una vez llega a Perú, los peruanos la van a producir y la van a hacer, y luego ese sonido peruano nos va a llegar a nosotros y va a ir a México, y luego ese sonido mexicano viene de regreso, y luego cuando regresa nos va a afectar a nosotros y nos va también a cambiar a nosotros. Entonces ahí viene la afectación sensible de lado y lado de la que les hablaba, y vienen unas relaciones entre países como latinoamericanos que que la cumbia, digamos, como un fenómeno cultural, como un producto artístico, pero también comercial, eh, representa de una manera que muy pocos elementos latinoamericanos lo han logrado. Entonces ahí hay como un elemento muy lindo y muy de resaltar de la cumbia, de la labor que ha cumplido en unirnos como latinoamericanos. Y hoy no solamente eso, sino unirnos como diáspora a los latinoamericanos, porque la gente que viaja a Europa y viaja a otros continentes también están llevando cumbia y también están produciendo cumbia desde Europa ya y eso viene de regreso y eso nos va cambiando. Eh, entonces, el objetivo de la investigación es reflexionar sobre el amplio proceso de desplazamiento e interpelación de la cumbia. Es un fenómeno comunicativo donde tomo como punto de partida para la revisión la costa caribe colombiana sobre la mitad del siglo XX y que desde este epicentro se convirtió en el transcurso de los años en un rotundo éxito continental. Pretendo mostrar cómo la cumbia transformó Sensoria y se convirtió en fundamental dentro de los mundos de vida de las clases populares latinoamericanas. Entonces, esta segunda parte de cómo transforma Sensoria, hay un concepto de Walter Benjamin que es el sensorium, y Walter Benjamin va a decir cuando, cuando la estética, cuando los gustos de una población cambian, eh, con toda seguridad, en lo social, esa población cambió. Hay algo digamos, en los mundos de vida, en las relaciones sociales, en las relaciones económicas de esa población que se transformó. Entonces él habla de esa sensoria. Cuando el sensorium cambia, cuando la manera como la gente siente, como la gente vive, como la gente tiene, digamos, sus valores estéticos, si ese sensorium cambia, es porque esa vida material, social de esas poblaciones también cambió. Entonces aquí la, la cumbia va a transformar ese sensorium de distintas poblaciones latinoamericanas y les va a cambiar la vida. Ese sonido alegre, ese sonido bailable, va a cambiarles la manera de entender el mundo. Y eso va a ser fundamental dentro de las clases populares latinoamericanas. Y ese es parte como el objetivo de toda esta investigación. Eh, entonces les decía, evidenciar este proceso, este viaje de la cumbia para mí tiene un profundo valor. La cumbia es la sonoridad colombiana más conocida en el mundo, la más fructífera, la más dúctil y la más poderosa representante de nuestro Caribe primero y de Latinoamérica después. La cumbia ha logrado lo que en materia cultural artística solo pudo en esa dimensión hacer a la fecha, digamos, Gabriel García Márquez. Presentar el país ante el mundo con una cara diferente a nuestra ya larga y sólida asociación con el narcotráfico y la violencia, de una manera positiva, alegre y bailadora. Entonces, cuando yo trataba de entender la dimensión y la importancia de esto, me daba cuenta que la cumbia como fenómeno cultural es nuestra mejor representante, salvo Gabriel García Márquez, si una persona extranjera va a tener una referencia sobre Colombia que no sea Pablo Escobar, narcos y cosas, y Cartel de Cali, narcos y cosas de este estilo,
y violencia y prostitución y demás, esa sólida, digamos, ya asociación que tenemos en Colombia con estos fenómenos, si hay algo que nos va a representar va a ser la cumbia, por lo mismo que vengo hablando de su capacidad de viajar, por su capacidad de transformar, por la invitación a mover el cuerpo. Entonces, ese es como el valor de entender y bueno, y tiene todo que ver con este evento del Caribe Suena. ¿Por qué la cumbia? Pues porque la cumbia es, ¿no? Es probablemente, yo les diría que sin duda, la sonoridad más conocida y más difundida colombiana por fuera de Colombia. Entonces, yo parto de una hipótesis y es que la música caribeña, más específicamente el concepto genérico de cumbia, ya les he hablado de cumbia como un genérico, hoy por hoy es la música latinoamericana no pop, más escuchada, bailada y utilizada por las clases populares en la construcción de sus mundos de vida. De igual manera, es fundamental en la expresión de sus identidades, afirmaciones, reivindicaciones y protestas. Entonces, no solamente la cumbia va a servir eh, para bailar y para construir la identidad, lo cual vamos a hablar ahora, sino que también va en algún momento y en algunos países va a permitir generar movimientos sociales, va a permitir generar protestas, va a permitir mandar mensajes a los grupos con los que tengo tensión, digamos, parte de los subalternos le van a poder mandar mensajes a los hegemónicos a través de la cumbia. Entonces es una música absolutamente fundamental en la comprensión de la clase popular latinoamericana. Bueno, entonces ya les presenté un poquito como las motivaciones de la investigación y como la introducción a la misma. Y ahora les voy a mostrar un poco los hallazgos que tuve con este trabajo. Aquí entonces, señalo la cumbia trans e intercontinental para señalar cómo la cumbia en un primer momento, como les decía, se mueve por todo el continente, se mueve por toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, y es intercontinental hoy, como muestra esta imagen, porque ya no solamente está en América, sino que cada vez más se está escuchando y se está produciendo cumbia en Europa y en otros países, por ahí ya hay muchas de ustedes, los que estén por aquí y que les guste, sabrán ya también de grupos que están haciendo cumbia en Oriente, en Asia y en general, digamos, el fenómeno cumbiero no ha parado de moverse. Entonces, lo primero para establecer sobre la cumbia y es que en todo el continente está asociada a una migración campo-ciudad y es de, digamos, de clases sociales populares. Fue visto de manera despectiva por las sociedades hegemónicas de las ciudades, estigmatizado y bloqueado mediáticamente. Entonces, veamos estos tres elementos y qué fue lo que pasó. Lo que va a ocurrir sobre mitad del siglo XX, que ocurrió en Europa a principio de siglo, en realidad digamos en la transición del siglo XIX al XX, en Latinoamérica nos pasó un poco más tarde, más sobre mitad del siglo XX, y es que la población se va a trasladar del campo a la ciudad. Entonces, al inicio del siglo XX, para Latinoamérica, más o menos el 70% de la población vivía en el campo y solo un 30% en la ciudad. Luego, pasado a la mitad del siglo XX, esa proporción va a cambiar. Toda la gente, esto digamos relacionado con la industrialización entonces genera las fábricas y las empresas y estas fábricas y empresas van a necesitar mano de obra y los campesinos van a querer, y viene la modernidad y como la gente se va a alelar con este sueño de modernidad, entonces la gente va a querer salir del campo, ir a las ciudades y de esa manera estos campesinos y estos indígenas van a, de alguna forma, en ese movimiento del campo a la ciudad, van a encontrar respuesta o van a querer significar eso como progreso. Esa va a ser como la idea de progreso en ese momento y de tener más oportunidades y darle una mejor vida a sus hijos. Entonces va a haber un movimiento masivo buscando estos trabajos que generan las fábricas y las empresas y va a haber un sueño moderno
de progreso, de desarrollo, de ciudad, de industrialización, de mejor calidad de vida, que nos van a estar vendiendo sistemáticamente durante todo el siglo XX y todavía no lo venden de manera un poco descarada y la gente se va a mover del campo a la ciudad y cuando llega a las ciudades, estos que en general son pues, son campesinos, pero muchos de estos además son indígenas en Latinoamérica, eh, se van a ver en una disyuntiva sumamente complicada y es que ahora, digamos, siguen siendo ellos, pero ya no son campesinos y ya no son indígenas, porque un campesino que no tiene tierra y un indígena que no tiene tierra y que no tiene esas relaciones estrechas con su comunidad, o sea, este campesino ya puesto en una ciudad y este indígena ya puesto en una ciudad, no se puede seguir pensando estrictamente como campesino o como indígena, sino que tiene que reformular su identidad. Y en esa reformulación de su identidad, tiene que mantener ciertos elementos que le den liga con su pasado, que uno no, la identidad uno no la puede reventar completamente, uno no puede reinventarse de cero y decidir entonces yo hoy decido que yo quiero ser vikingo y mi identidad de vikingo porque mi pasado no me lo permite. Yo podría hacerlo, pero eso se va a convertir en un orden como de algún problema, algún orden como de patología psicológica o de situación anómala. Entonces, normalmente uno necesita mantener ciertos lazos con su pasado para no perder como ese piso y para no perder esa, ese patrimonio, esa tradición, esa herencia de su familia y de su cultura, pero al mismo tiempo necesita renovarse, algo nuevo para poder ser uno. Uno no puede ser igual a los abuelos y uno no puede ser igual a los papás. Uno necesita distanciarse de esas personas y distanciarse también de ese pasado. Entonces esa identidad es una tensión muy fina y muy complicada que no siempre se resuelve bien entre un pasado que no se puede cortar completamente, tengo que mantener liga con mi pasado, pero tengo que reinventarme. Y entonces en esa tensión entre el presente y el pasado se van a dar las identidades y esta gente, campesinos e indígenas, van a llegar a las ciudades y tienen que pensar, bueno, ¿y quiénes somos nosotros? Ya no somos indígenas, ya no somos campesinos, somos citadinos porque estamos viviendo en las ciudades, pero tenemos todo este pasado. Y dentro de esa relación, eh, van a tener el rechazo de los antiguos habitantes de las ciudades, que eran, digamos, las clases hegemónicas, la gente más pudiente, en general mestizos, lo que llamamos en Colombia blancos, que no somos blancos, los mestizos nos llamamos blancos, eh, no lo somos del todo, o más bien no lo somos, y estas clases hegemónicas en general, más bien de mestizos, anglófilos, eurófilos, que se piensan y se imaginan hacia Estados Unidos y hacia Europa, eh, no van a ver con buenos ojos que esta migración más indígena, más campesina, esté inundando las ciudades y ahí se va a generar una disputa. Y en esa disputa va a surgir una cosa que para Latinoamérica se llama la clase popular. Lo popular y la clase popular es un concepto que no existía sino con la modernidad, es un concepto moderno y obedece y aparece con todo este fenómeno migratorio, digamos, como consecuencia de la modernidad que les vengo tratando de establecer acá. Entonces, cuando esta gente llega y comienza a disputarse las ciudades, el espacio con estos antiguos habitantes de las ciudades que son, digamos, como más blanquitos, más mestizos, que se creen mejor, de mejor familia y por supuesto tienen más dinero y tienen las relaciones y tienen el poder, son los grupos hegemónicos. Estas clases populares, digamos, estos grupos subalternos en esa disputa tienen que pensar quiénes son, tienen que construir una identidad y esa nueva identidad tiene que, insisto, ser campesina, tiene que tener ligas con lo campesino, ligas con lo indígena, ligas con lo provinciano, pero en la ciudad. Y dentro de esa disputa y dentro de eso necesitan una música y la música siempre es central a las identidades, probablemente en las artes o sin duda en las artes, la música es el elemento más relevante, más potente, más utilizado para construir la identidad. Entonces, esta gente tiene que buscar una música que le permita construir una identidad en la ciudad y dentro de las ofertas que habían, imagínense, adivinen qué música les funcionaba. Resulta que el Caribe colombiano y más en este punto, digamos, como el Caribe colombiano va a estar sacando una música que es muy alegre,
y que habla del campo. Muchas de las letras, si ustedes revisan muchas de las letras de la música eh, que se produce sobre mitad del siglo XX en Colombia, en el Caribe, tiene una profunda liga con el campo, tiene una profunda liga con los animales, tiene una profunda liga con la tierra, con los paisajes, con las montañas, con los ríos. Entonces, y adicionalmente es muy alegre, porque hay otras músicas que van a tener esas temáticas, digamos, dentro de la industria discográfica y dentro del mercado musical en el momento, pero que tuvieran esas temáticas campesinas, pero además que fuera muy alegre, muy bailable y que les alegrara, como que alegrara la vida, que escuchar la canción lo animara a uno. La cumbia era probablemente la mejor elección. Y estos grupos que están llegando, entonces comienzan a escuchar cumbias y las letras de las canciones les permiten tener unas ligas con ese pasado rural, pero también estas cumbias van a hablar porque también en Colombia se está viviendo lo mismo, muchas de estas historias van a estar hablando, las historias son de campesinos que están en la ciudad o que están comenzando a lidiar con la ciudad. Entonces hay una canción de corraleros que es muy divertida y que representa muy bien como este fenómeno que es el compay Menejo. Eh, Algunos lo conocen como el calabacito alumbrador. Entonces, esta historia del compay Menejo, que es un campesino que nunca había visto luz eléctrica en su vida y que bajó de una montaña y que llega a la ciudad y ve, y ve una cosa prendida, entonces lo resuelve como un calabacito alumbrador y le lleva las semillas del calabacito alumbrador, o sea, del bombillo, a la señora para que la siembre. Entonces, estas historias, imagínense una persona que está migrando, que está viviendo eso y que además está siendo maltratada, que está siendo estigmatizada para el contexto caribe. Entonces, esta gente que llega, pues los van a estar tratando de corronchos y no los van a bajar de corronchos, de ignorantes, de montañeros. Y váyanse y devuélvanse para su pueblo. Entonces esta gente está ahí luchando por estar y por salir adelante en estas ciudades y esta música les está contando su vida. Y en la medida que les cuenta su vida, entonces la comienzan a usar para construir su identidad y ese es uno como de los elementos. Cuando finalmente estas personas, estos migrantes, terminan ya viviendo ahí y construyendo su identidad, de ahí es que podemos hablar que se establece la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular para Latinoamérica? eh, el producto de esta migración y de esta adaptación de estos migrantes a estas ciudades. Y ya que están adaptados a estas ciudades y comienzan a generar, digamos, su propia cultura y a vivir de ciertas maneras, eso es lo que conocemos como cultura popular para el caso, digamos, de Latinoamérica. Entonces, aquí la cumbia va a ser fundamental. Y por eso entonces les decía, está asociada a la migración campo-ciudad, su inicio está en las clases sociales populares y en la primera y en su primer momento se establece una disputa con estas clases hegemónicas que no les gusta que llegue esta gente y que traigan un nuevo sensorio. Un nuevo sensorium, digamos, que traigan unos gustos que para ellos son corronchos, son desagradables, son chillones, su música es de mal gusto, todo esto se genera una disputa ética y estética entre los grupos que llegan y los grupos que están establecidos y dentro de eso entonces se va a dar la cultura popular y esa cultura popular va a entrar a disputar más adelante o en ese momento también va a entrar a disputar lo que es la cultura nacional. ¿Cuál es la cultura que verdaderamente representa la nación? Entonces, si nos devolvemos nuevamente a la temporalidad de lo que les he venido hablando, para mitad del siglo XX, la cultura nacional en Colombia va a ser representada por bambucos y por pasillos, lo que se llama la música colombiana. Entonces era esta música de tiple, esta música de guitarras, esta música de cuerdas, con unos sonidos andinos del interior andino, música de cachacos, eh, y, y esa era la música nacional. La música caribeña, las músicas del Pacífico y demás, en algunos casos, como les decía al inicio, en la primera mitad del siglo XX discutían incluso si eso era música. No lo aceptaban ni siquiera como música y el estigma y el rechazo sobre esos sonidos era increíble. Con los años, si pensamos hoy, ¿cuál es la música
digamos, colombiana, cuál es el representante de Colombia en términos culturales. Entonces, hoy nos sorprendemos, o no, ustedes no se sorprenden, pero digamos, no deja de ser interesante y paradójico que esa misma música que antes decían que era sonido de micos pegándole con un palo a un árbol, hoy es la música del país. Y en todos los países se va a dar un poco esa disputa a través de esta cultura popular y estas músicas populares que se van a comenzar a producir a partir de estos migrantes. Entonces avanzo. El siguiente elemento que es, digamos, continental es que se reemplazan o se devalúan algunos de los instrumentos asociados a la tradición, como tambores y pitos, eh, a lo local, y se da paso a a los que traen una idea moderna, global, cosmopolita. Entonces entran los instrumentos electrónicos, las guitarras, los bajos, los sintetizadores. Entonces ahí hay varias cosas. Entonces, les decía, el juego de esta cultura popular, el juego de estos migrantes, es ser indígenas y ser campesinos, ser provincianos en las ciudades. Pero para ser provinciano en la ciudad, entonces, y la ciudad representa la modernización, representa la modernidad, representa el progreso, como todavía nos lo venden los políticos cada que hay campaña. Entonces, para que el sonido dejara de parecer como tan campesino, tan folclórico, se van a reemplazar unos instrumentos por otros y vamos a dejar de tener, digamos, estos instrumentos tradicionales que van a ser reemplazados rápidamente por teclados electrónicos, por baterías, eh, por las guitarras eléctricas. Y si lo pensamos por los bajos eléctricos, si lo pensamos para Colombia, pues es lo mismo. La transición, digamos, de un sonido más campesino, como el que puede representar, no sé, pensemos como sí, pensemos en Andrés Landero, para darle espacio y honor al gran Landero. Si pensamos el sonido de Landero, cómo cómo está establecido, y luego la disquera Fuentes, cuando quiere impactar el mercado, arma, por ejemplo, los corraleros del Majagual, y cuando ya es como el momento de auge de los combos, vamos a darnos cuenta que la instrumentación se reemplaza y meten para estas agrupaciones nuevas, que en ese momento eran los grupos de jóvenes guapos que tocan música moderna, música folclórica, pues música tradicional del país, pero en formato moderno. Entonces, pensemos que los corraleros del Majagual, pues eran los Beatles de la costa, eran los Beatles colombianos. Entonces, esos Beatles necesitan estos instrumentos que apelan modernidad, apelan juventud, apelan transformación, y eso va a ocurrir en todos los países para quitarle un poquito, para distanciarse. Entonces les decía, la identidad es una tensión entre el pasado y el presente y la transformación necesaria para poder estar en el presente y para poderme adaptar a este presente, pero no se puede perder todo el pasado. Entonces, en la medida, estas músicas les va a pasar lo mismo. Entonces, la música del sonido caribe se va a mantener, digamos, los ritmos del género va a ser el mismo, pero lo vamos a comenzar a tocar con instrumentos eléctricos para adaptarnos a esta modernidad, a estos nuevos tiempos, para ser jóvenes, para distanciarme de la antigua generación. Entonces, así se logra resolver este tema, y en todo el continente va a ocurrir así. Se va a cambiar esa instrumentación que evocaba lo tradicional, lo más campesino, y se va a transformar por cosas más que evocan lo moderno. Eh, por otra parte, también en todo el continente va a pasar una cosa muy interesante, y es que paralela a la transformación de instrumentos, se le va a bajar la velocidad a la cumbia y a los sonidos caribes. ¿Por qué? Porque esto viene tan revolucionado, viene tan rápido, digamos que esto viene a tantos tiempos, que la gente por fuera del Caribe, la gente en México, la gente en Centroamérica, que son, digamos, más de tradición indígena, lo mismo, eh, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile, que también tienen, digamos, una distancia y una imposibilidad con la música caribe bailable, digamos, lo bailable no es lo de ellos,
como no es lo de como no es lo de los cachacos, como quien les habla. Entonces, como el baile no era lo que mejor se les daba, esa música a veces tan rápida no la podían bailar tan bien. Y entonces, en todos los países lo que hicieron fue bajarle un poquito la revolución, bajarle un poquito el ritmo, bajarle los tiempos para que esa música ya se pueda bailar más a lo gallego. Es como un poquito la distancia estética que tiene el Caribe con la música gallega que se produce en Colombia, el chucuchucu que se produce en Colombia, digamos, sobre los años 60 y demás, la industria discográfica la comienza a producir. Al Caribe eso le parece, por eso es música gallega, música sosa, pero, pero para el habitante, digamos, del centro del país y para los habitantes de los demás países, esa transición a hacer la música un poquito más lenta, más sosa, más gallega, que al caribeño no le gusta eso, pero a los otros sí nos gusta porque ahí podemos entrar a bailar. Con la otra no podíamos bailar porque viene tan acelerada y tiene tal complejidad de movimientos y y se necesita un conocimiento corporal y un manejo corporal, digamos, de tal fineza y y con tantos requerimientos que la mayoría de las poblaciones de Latinoamérica no podíamos entrar ahí. Entonces ahí también ese es otro de los cambios que es recurrente en todo el continente con la cumbia. Eh, en pocos años se crean grupos locales por todo el continente que tocan cumbias mestizas tradicionales. Entonces, si pensamos que la cumbia comienza a salir tempranamente, digamos sobre la primera mitad de los años 40 más o menos, ya podemos ubicar eh, de manera clara la migración de músicos como Luis Carlos Meyer y Efraín Orozco, uno que va hacia arriba por Centroamérica para llegar a México y convertirse, digamos, como una de las grandes figuras de la música tropical en el gran epicentro de la música latinoamericana que era México en ese momento, y el otro que va en el sentido contrario y va a llegar a Argentina y se va a convertir entonces como en el rey de la cumbia y y va a ser como uno de los sonidos más apreciados y más escuchados en la Argentina. Esto se va a dar, digamos, sobre los años 40. eh, no va a durar, no va a pasar mucho tiempo, digamos, ya va a pasar, digamos, como la mitad del siglo XX, y ya pasandito la mitad del siglo XX, vamos a comenzar a encontrar que en todos los países los músicos van a querer hacer su propia música. Entonces ellos van a querer hacer cumbias, van a querer hacer, digamos, toda esta música caribe y van a comenzar a imitarlo hasta que les sale esa cumbia y esa cumbia, cuando nosotros la escuchamos, no nos suena cumbia, pero es cumbia para ellos porque lo que están tocando es inspirado en ese sonido que les llegó allá en discos o en músicos, y ellos lo hacen, pero necesariamente si un mexicano, si un peruano, si un boliviano, eh, si un argentino está tratando de tocar música caribe, pues no le va a salir como a un caribe, le va a salir como un argentino, como un mexicano, como un boliviano, pero a ellos les va a sonar alegre, les va a sonar a cumbia, les permite bailar, entonces en realidad lo que hacen son unos mestizajes, van a hacer van a hacer un orden de como de sincretismos de relaciones, donde van a poner muchos de sus elementos locales, de sus propios grupos étnicos, de sus propios países, de sus propias culturas, en clave de esa inspiración que es ese sonido caribe que les va a llegar en discos y les va a llegar en músicos sobre un poquito antes de la mitad del siglo XX, y van a comenzar a tocar esas primeras cumbias nacionales mestizas que para los caribes y para los colombianos no nos van a sonar tan a cumbia, pero son cumbia para ellos. Entonces ya ahí hay ahí hay una transición importantísima porque son las primeras cumbias hechas por ellos mismos con los códigos culturales de ellos mismos. Entonces, esa música necesariamente a ellos los va a mover y los va a enloquecer, porque tiene toda la clave de la cumbia caribeña y toda la alegría y todo este sabor, pero ya mezclado, sincretizado con su propia cultura. Entonces tiene lo mejor de dos mundos y esa es la música que los va a enloquecer y esa va a ser la música popular y en algún punto esa música popular de ese país particular va a comenzar a disputar la representación de la identidad nacional. Y entonces va a comenzar a pelear por ser la música peruana, por ser la música mexicana o por ser la música argentina.
No necesariamente en todos los países se va a dar eso así, como que se vuelva la música nacional, pero va a comenzar a pelear esa etiqueta, va a comenzar a estar ahí presente y va a ser la gran música popular de todo el continente. Se crean canales alternativos, avanzo, se crean canales alternativos de mantenimiento de la música, como la organización de bailes en las afueras de la ciudad y al aire libre. Luego se fueron transformando en grandes sitios establecidos y con todas las garantías y comodidades de los negocios dedicados a la fiesta nocturna. Entonces al inicio les hacía una pregunta, y bueno, ¿y cómo se mantiene la música si en algún momento fue bloqueada? La respuesta es esta. Entonces imagínense que la cumbia cuando llega, en general, pues como llega con la clase popular, llega con los migrantes, llega con los indígenas, eh, pues esta cumbia y es mal vista por la clase hegemónica. Entonces hay un recurrente y es que los grupos populares se organizaban y, por ejemplo, pedían un sitio, pedían un parque para hacer un baile con su música, un baile popular. ¿Y qué creen que ocurría? Sistemáticamente en todos los países les negaban la renta del local, no les estaban pidiendo, digamos, no era regalado, sino venga, rénteme este espacio que voy a hacer un baile y se los negaban sistemáticamente. Los estadios, todos los locales como con las facilidades para hacer un baile les eran negados. Eso pasó en Argentina, eso pasó en México, eso pasó igual en Ecuador, en Perú, en todos los países fue entonces la clase popular dejó de bailar cumbia, ¿cierto? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues entonces agarraban un lote cualquiera, un pedazo de lote que estuviera abierto, que tuvieran acceso, le ponían un alambre, le ponían unas vallas, unas latas, como son muchas de las fiestas populares en todo el continente, incluido el Caribe y Colombia, y cerraban ese espacio, que era un espacio ahí abierto, lo cerraban con cualquier lata, con cualquier alambre, y metían ahí el grupo a tocar y a cobrar boletas y armar el baile. Entonces comenzaron a establecer estos sitios, eh, digamos, subterráneos, underground, contra el sistema de alguna manera, contra el mercado, porque no les era, no, el mercado no les daba un espacio, entonces ellos generan su propio mercado popular de la fiesta. ¿Y dónde es el mercado popular de la fiesta? En la calle, en los espacios abiertos, en los lotes, en donde se pueda. Entonces, así ocurrió en todo el continente. Para el caso de Argentina eran lotes baldíos que se cercaban. Para el caso de Perú, Ecuador, eran los lotes, pero también un poco las calles. Para el caso de México, muy parecido al fenómeno de pick-up Caribe y de los sound system caribeños, para el caso mexicano son las calles y los sonideros que se van a tomar las calles de las ciudades, en los barrios populares, sacan los grandes parlantes, ponen sus tornamesas y cierran la calle de un lado y cierran la calle del otro y a bailar. Entonces, esa es la manera como logran mantener la cumbia viva y con los años, el mercado, la gente que se dedica, digamos, la misma gente que les negaba y que no les rentaba los sitios, se dan cuenta que están perdiendo plata. Y cuando se dan cuenta que están perdiendo plata, pues, ¿qué se imaginan que hacen? Pues inmediatamente entonces comienzan a meterse al negocio, incluso a sacar a estos primeros empresarios populares del negocio y generar ya ahora sí grandes discotecas, grandes espacios, conciertos, con toda esta, digamos, con toda esta matriz, con todo este elemento, digamos, de música popular y de cumbia. Hoy, por ejemplo, para el caso de la Argentina, los boliches, las bailantas, pues son el gran negocio de baile. Para el caso de la Ciudad de México, bueno, en el caso mexicano, pues los conciertos también, digamos, de música popular, sobre todo en Monterrey, habían unos conciertos muy, muy grandes que ya hace un tiempo no se hacen, pero hubo un momento que se hacían conciertos muy grandes, pero las calles siguen funcionando de manera muy eficiente, en el caso, por ejemplo, mexicano, para, para mantener estos espacios. Y para el resto del continente en general, pues ya eso se formalizó y se vuelve un negocio y se vuelve la tajada más gruesa del negocio, no solamente un pedazo del negocio, sino que en términos de música y de fiesta y de toda la vida nocturna, toda esta música popular va a ser la gran, gran tajada del negocio, entonces todos los empresarios quieren estar ahí. Fue un fenómeno subterráneo, underground, hasta recientes fechas, cuando las industrias musicales y la fiesta ven su potencial económico, por lo que se lo apropian, lo masifican y lo venden. Es lo que les estaba contando hace un segundo.
hay elementos de discriminación y racismo por parte de las sociedades hegemónicas eurófilas sobre sus bailadores, los inmigrantes de provincia. Entonces, este elemento se los había contado también hace un rato en esa disputa entre estos grupos hegemónicos que están en las ciudades y que sus referentes son Europa o Estados Unidos, sus músicas entonces son el rock, en algunos casos, sobre todo el rock era como lo que consumían estos jóvenes en ese momento, o las músicas nacionales locales, como para el caso colombiano, entonces bambucos y pasillos. Y cuando llegan estos inmigrantes con su ruido, con su fiesta, con su música alegre, guapachosa y sus vestimentas alegres y sus bailes alegres y toda su, digamos, y todo su escándalo y toda su bulla, entonces los van a ver como que llegaron los corronchos y nos están dañando la ciudad y nos están dañando el país y devuélvanse para su pueblo, que aquí no los queremos. Era ahí una disputa muy fuerte entre migrantes y establecidos y con elementos muy claros de discriminación y racismo. En la, en el fenómeno, digamos, de música popular y de cumbia, en todo está muy presente la violencia, estas fiestas populares, digamos, estos bailes de cumbia que estábamos recreando hace un segundo en un lote baldío con poca vigilancia, pues con un alambre ahí o con unas vallas. eh, ya con la borrachera, por ejemplo, ya sin mayor vigilancia, por supuesto, porque son unos espacios ahí, pues que en realidad no son legales, no voy a decir que son ilegales, porque no son ilegales, pero tampoco son legales, son espacios ahí como medio en la penumbra, eh, medio en el limbo de la legalidad, informales, digamos, son estos bailes informales, no están bien vigilados, la gente es migrante con vidas muy duras, de trabajo muy duro, gente que se gana la vida en general como, digamos, servicio doméstico en el caso de las mujeres y mucho de construcción, por ejemplo, y de ventas informales en el ambulantaje, en el servicio doméstico, en la construcción, en la obra de construcción, en el caso de los hombres, en vidas duras, por poco dinero, bajo discriminación y racismo. Entonces, digamos, se arman estos grandes bailes populares y es el momento de desahogo, es el momento como de soltar presión. Y por supuesto ya al final de la fiesta, con la gente ya borracha, estos bailes se vuelven batallas campales y eso es también un fenómeno continental con estas primeras fiestas no tan reguladas. Hay mucha violencia en estos bailes. Eh, hay un enfrentamiento estético entre los inmigrantes y las sociedades hegemónicas que lleva al rompimiento de las etiquetas de música nacional. De fondo lo que se disputa es la estética válida para representar la nación. Los grupos hegemónicos la poseían y antes de la inmigración no era desafiada. Desde ahí se puede entender el porqué de muchos de los conflictos y reivindicaciones que se dan con la cumbia y por qué ha sido tan rechazada, estigmatizada y bloqueada por ciertos sectores sociales. Entonces aquí es un poco más de lo mismo que venimos hablando. Entonces están estas sociedades hegemónicas, eurófilas y anglófilas, que escuchan rock y que son muy cachacas y que están muy bien puestas y que hablan muy bien. Y llegan unos inmigrantes provincianos, muchos indígenas, con un nuevo sensorium, con una nueva manera de entender la vida que implica, en este caso, la cumbia les va a permitir construir una identidad donde lo colorido de la vestimenta, la alegría del baile, la fluidez del cuerpo, el desparpajo, mm, en la no restricción del cuerpo. Hay todo un enfrentamiento que es estético, pero que en el fondo es ético. Y lo que se está disputando en últimas es toda la identidad nacional. Hay ahí una fricción en las ciudades entre los que están llegando y los que ya están. Y en el fondo lo que se está disputando es esa identidad nacional de quiénes son, digamos, los verdaderos y dignos representantes del país, si estas clases hegemónicas que tienen más tiempo viviendo en las ciudades o estos nuevos migrantes que están llegando con nuevos valores, con nuevas formas de pensar, de vivir, de entender la vida. Y dentro de ese proceso, como les decía desde hace un buen rato, la cumbia va a ser una sonoridad central para construir esas identidades de
campesinos, indígenas, de provincianos en las ciudades y esas nuevas culturas nacionales y estas culturas populares en cada uno de los países. Dentro de estas culturas populares que se están construyendo en América Latina, la cumbia va a tener un lugar muy especial y va a llegar en un momento muy importante para ayudar a construir esa cultura popular, esta identidad de migrante provinciano en la ciudad, disputando la identidad nacional con las clases hegemónicas. Las reivindicaciones y respuestas en este enfrentamiento se presentan desde el cuerpo, en la relación que se produce entre la música y su interpelación desde este, en el mensaje y desplazamientos que conlleva la música, en la manera de mover el cuerpo, de manejarlo, de ataviarlo, en la vestimenta, el baile, en los vivos colores utilizados. Entonces, un poco lo que les venía diciendo. El, la clase popular, la gente, digamos, la gente que es mal llamada pobre, la clase popular, muchas veces el único bien que tienen, lo único que poseen, digamos como que su única propiedad, en muchos casos, sobre todo cuando es un migrante reciente, lo único que tiene esa persona es su propio cuerpo. Ese es su gran valor, qué es lo que tiene y cómo es que puede salir adelante y cómo es que puede y de qué manera va a trabajar, qué es lo que tiene esa persona. Y muchas veces prácticamente lo único que tiene es el cuerpo y será desde ese cuerpo donde se vaya a dar y se muestre esta, digamos, se generen estos enfrentamientos y se generen estos mensajes. Eh, entonces, por decir, para ejemplificar esto que puede sonar un poco extremo, un poco raro. Por ejemplo, cuando yo entrevistaba a los muchachos Colombias de Monterrey, los que hayan visto la película Ya no estoy aquí, que está en Netflix y que estuvo en la carrera a los Óscares, lo refleja muy bien. Cuando yo entrevistaba a estos muchachos de las bandas Colombias, me contaban, jóvenes como llamaríamos como pandilleros o palomillas o bandas de jovencitos que en Monterrey se visten como colombianos y se ponen camisas de palmeritas como la mía y se ponen gafas oscuras y las rayan con liquid paper y se ponen los nombres de los amigos y se ponen banderas de Colombia con los nombres de los amigos y se ponen sombreros raros y entonces es una cosa como entre cholo, entre como pandillero estadounidense revuelto con músico de cumbia. Eso es un Colombias en Monterrey para que se hagan una idea. Es una cosa loquísima, un sincretismo hermosísimo entre esos dos mundos. Y, y estos muchachos que son unos jovencitos se iban al centro de la ciudad y me contaban que el deporte de los viernes, digamos, la actividad lúdica, el plan del viernes era irse al centro de la ciudad a espantar señoras. ¿Y cómo es espantar señoras? Pues espantar señoras es ponerse su traje de cumbia, vestirse como les estoy diciendo. Eso traen pañoletas como las pandillas de Estados Unidos, con sus gafas oscuras, con las camisas de palmeras, con sus gorros, sus pantalones anchos, sus zapatillas también de estos de tenis anchos como de basquetbolista, con todo su performance de cumbiero, se iban a espantar señoras. Espantar señoras era irse detrás de las señoras que estaban por ahí en el centro comprando haciendo sus vueltas y sus cosas y cuando los veían comenzaban a volar como gallinas de una acera a la otra y a ellos eso les parecía la cosa más divertida del mundo, ir espantando gente de una acera a la otra apenas los veían. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos muchachos de fondo? Se están divirtiendo, pero ¿por qué se divierten? Porque son jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen nada, y lo que tienen es su cuerpo. Y entonces atavían el cuerpo, lo visten, lo maquillan, lo organizan, lo presentan de tal manera que le están mandando un mensaje a esa sociedad de míreme que yo soy diferente, míreme que yo tengo problemas, míreme que yo estoy jodido, y es una manera como de enviar un mensaje y también como de generar un choque con esos otros. Y esos otros que los ven así en ese performance, en ese disfraz de Colombias, cuando los ven en traje de Colombias, inmediatamente se asustan y comienzan a correr. Y entonces eso para ellos era la cosa más divertida. Entonces es un poco lo que estoy tratando de mostrarles con esta idea. Hay una, en el fondo hay una disputa que se va a mediar profundamente en el cuerpo, que es muchas veces lo único que tienen estos migrantes y estas clases populares, en la manera como lo mueven, cómo caminan, cómo hablan, cómo se visten, la ropa que utilizan, los colores que escogen para vestirse. Ahí hay un enfrentamiento estético entre dos sociedades que están distanciadas y que están enfrentadas. Y se va a dar a través de este cuerpo.
y la comunicación se va a dar a través de este cuerpo. En el baile, en las maneras de bailar, en las maneras de generar y de inventarse pasos, porque imagínense que en la mayoría de estos países, en el caso de México es muy claro, no había YouTube, no había Internet, no había Betamax, no había VHS y no había músicos colombianos ni colonia colombiana que les enseñara a bailar. Entonces, en muchos de estos países, y en México y en Monterrey es muy, muy evidente, se inventaban los pasos a como les sonaba la música. Y son unos pasos loquísimos. Se montan uno sobre otro como dos o tres personas y comienzan a bailar unos montados sobre los otros o se cogen de las manos y comienzan a girar así como a centrifugar al otro. Unas cosas absolutamente locas que un caribeño ve cómo bailan cumbia, cómo bailan Andrés Landero con eso y se agarra la cabeza y dice, pero ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo? Es posible porque nadie les dijo cómo se bailaba y entonces solamente tenían su oído y su cultura y sobre eso se inventaron y como la sentían la bailaban y se generaron una cantidad de pasos y de novedosas formas de manifestarse a través del cuerpo, digamos, de mover el cuerpo que solamente son propias de ellos y que son, si uno las ve luego ya con detalle y uno las estudia, es una cosa absolutamente fabulosa. En el fenómeno se puede distinguir tres tiempos. La música empieza desde nichos muy localizados, luego se posiciona como la más representativa para las clases populares a nivel nacional y más tarde se internacionaliza. De esta manera genera intercambios, mestizajes, fertilizaciones cruzadas con sus análogas que vigorizan el fenómeno a nivel continental y luego migra igualmente a Europa. Entonces al principio de esta, digamos, de esta presentación les hablaba un poco de esto. Entonces vamos a tener tres tiempos muy claros en esto. El primer momento es la salida, digamos, de la sonoridad desde el Caribe eh, y va a llegar entonces a los otros países, pero también a ciertos nichos. Entonces, digamos, sale el sonido de acá, pero va a llegar y se va a emplazar en ciertos barrios de Buenos Aires, en ciertos barrios de la Ciudad de México, en ciertos barrios de Lima, en ciertos barrios de Quito. Eh, entonces, de esta forma, ahí van a comenzar entonces a generar su sonido propio, que era lo que les decía hace un rato. Entonces los grupos van a comenzar a tratar de tocar esa cumbia a oído, a tratar de sacar el sonido, porque no tienen quien les enseñe, ni hay nada distinto al disco o alguna presentación de algún músico que por algún motivo pasó y lo fueron a ver y les queda en la oreja el sonido. Pero la gran mayoría de los casos eran los discos de acetato y entonces se conseguían un disquito y lo reproducían y a oído trataban de sacar esa misma música hasta que ya armaban el grupito y sacaban su grupo de música chilena. Y, y ya luego que eso se expande y digamos ya que funciona en el país, brinca nuevamente. Entonces ya ese sonido de música chilena o ese sonido de música argentina o de música peruana va a salir a los otros países y va a comenzar a cambiar el sonido de los países vecinos. Por ejemplo, hay una relación que es muy interesante de escuchar y de rastrear, por ejemplo, entre Argentina y Perú. En primera instancia, digamos, la música llega a Argentina. En Argentina hacen sus grupos, digamos, de cumbia local argentina y esa cumbia local argentina va a impactar a Perú y Perú va a copiar un poco la música argentina de esa primera música producida por los argentinos, la van a comenzar a copiar los grupos peruanos. Y luego, eh, esos grupos peruanos, ese sonido peruano va a volver, va a migrar y va a ir a la Argentina y a su vez va a transformar todo el sonido argentino a partir del sonido peruano. Pero ese sonido peruano va a llegar a nosotros y nos va a transformar a nosotros. Y entonces ustedes revisan a los que les gusta la cumbia, todo ese sonido muy electrónico, muy de guitarras eléctricas, muy de bajo, eh, de la, de la cumbia peruana va a tener un impacto grandísimo en Colombia. Digamos, y la versión local de ese sonido peruano será probablemente Afro Sound, con ese sonido electrónico, muy de guitarra, muy de bajo eléctrico, que se desarrolla en Perú y afecta a Colombia y afecta a Argentina y afecta a México. Entonces es una fertilización cruzada
en el tiempo entre los países y los sonidos, donde por alguna cosa el destino, digamos, sale del Caribe, pero eso no es lo más importante para mí en esta narración, porque no se trata de quién es el papá o quién es la mamá de la cumbia, sino lo interesante es cómo el fenómeno es continental desde mi mirada, y entonces eso brinca de un lado y comienza y pega en otro y ese otro lo desarrolla y lo devuelve y se lo devuelve al mismo que lo mandó y el otro lo encuentra fabuloso y lo desarrolla también y vuelve y lo tira y así entre todos los países comienzan a tirarse los unos a los otros sonoridades, transformaciones y comienzan a cambiar las estéticas, los sensoriums de estos públicos en todo el continente. Entonces, pensemos lo mismo, un poco la relación que tenemos nosotros también, por ejemplo, con México, donde ellos nos tiran sonidos y nosotros los agarramos, los procesamos y se los devolvemos. Y los sonidos que nosotros les tiramos a México los enloquecen también y ellos vuelven y los procesan y vuelven y no los tiran. Y alguno habrá o alguna habrá bailado, por ejemplo, la cumbia de las corcholatas. Esa cumbia de las corcholatas que no sé, pues no sé no sé el público si la mayoría es de de Riohacha y de la costa norte, pero si, no sé si esté sonando mucho, pero por ejemplo aquí en Medellín donde yo estoy, esa cumbia de las corcholatas tiene años sonando y en los sitios de baile es una absoluta locura. Esa cumbia de las corcholatas es una cumbia sonidera de Ciudad de México que nos la devuelven hoy a nosotros y ese es un sonido que a los salones de cumbia que hay acá en Medellín y yo la he escuchado en otros sitios, simplemente los enloquece y es como una prueba de estas fertilizaciones cruzadas y de cómo nos estamos tirando música los unos a los otros y cómo la cumbia es central a todo este proceso, a toda esta fertilización. Y luego la mandan a Europa y en Europa también la comienzan a producir. Quien tenga la oportunidad y le guste, anote por ahí. Hay un grupo que se llama La Trova Kung Fu y hay una cumbia que se llama La Cumbia Infierno. En YouTube lo encuentran y tiene dos versiones, una que es live, una que es en vivo y otra que es como a mí me gusta la que no es en vivo, sino que es la del disco, ahí está en YouTube y escúchenla, eso es una cumbia hecha por españoles y es hecha hace ya unos casi 15 años. Eso ya es en realidad una cumbia bastante vieja, hecha por españoles. Hace 15 años los españoles ya estaban sacando cumbias y quien pueda escuchar esa cumbia infierno de la Trova Kung Fu se va a sorprender probablemente si no la conoce con ese sonido que están sacando los españoles de cumbia. Eh, articula los anclajes entre lo tradicional y lo moderno, generando modelos identitarios de provincianos exitosos urbanos. Entonces les decía, en esta construcción de identidad de estos provincianos, estos músicos populares y estos músicos que están haciendo cumbia van a permitir esa relación en esa tensión que señalábamos entre la tradición y la modernidad para poder que estas nuevas personas, esta nueva cultura popular, estos nuevos provincianos citadinos, estos migrantes provincianos citadinos, puedan pensarse de una manera. Y entonces estos músicos y esta música cumbia encarnada y representada en estos músicos va a permitir eso, va a poder permitir establecer esa identidad donde el modelo que ellos van a presentar es de un provinciano que es exitoso, que le va bien en la ciudad, que es urbano. O sea, no niegan que son indígenas o que son campesinos, por un lado, de hecho el genotipo no se los permite, las caras no permiten negar eso, pero es como un indígena vestido de, me está yendo bien en la vida y tengo plata. Yo lo que tengo es plata, estando viviendo en la ciudad. Entonces es un modelo de miren que se puede triunfar en esta disputa que venimos señalando de cómo las personas no les está yendo tan bien. Discúlpenme un segundo porque esto se me oscureció, se me fue la luz, quiero prender, se me fue el día, quiero prender la luz a ver si mejora un poquito este asunto. Bueno, y entonces genera ese modelo de provinciano exitoso urbano. Eh, la cumbia de sus artistas brindan a los provincianos inmigrantes modelos de identidad, de presentarse como individuos adaptados a la nueva vida urbana y a su vez dignos y orgullosos de su condición étnica social, de su pasado, en el marco de la confrontación con los grupos establecidos que los desestiman. Entonces, al final de esto les voy a mostrar una foto de Chacalón, que es el papá Chacalón para el Perú. Y cuando yo veo esa foto de Chacalón, que es evidentemente como un indígena migrante, yo pienso también como un poco en Diomedes Díaz o
o en Andrés Landero, por, por qué es lo que está presentando el artista, como cuál es su imagen de artista. Y la imagen de estos artistas son provincianos exitosos urbanos, o sea, no niegan su origen campesino, no niegan su origen provinciano, pero por el otro lado están presentándose muy modernos en la vestimenta, se están mostrando como que son modernos y que les está yendo muy bien. El que llevó eso al extremo, evidentemente, fue Diomedes Díaz, con sus camisas y su diamante en el diente y toda su pinta de mírenme, es un poco, sí, 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 soy lo que soy corroncho, pero tengo plata y la tengo toda. Entonces es un mensaje, ahora sí que para los que siguen a estos artistas, de no agachen la cabeza, no se rindan, ustedes la tienen dura porque son migrantes y están apenas arrancando su vida y están tratando de salir adelante, pero se puede salir adelante. El mensaje de fondo es sí se puede salir adelante, podemos ser ricos, podemos ser exitosos, nos puede ir bien, no nos rindamos, vamos sin, sin parar, sin rendirnos, que podemos llegar a ser exitosos y ser tan ricos como esos otros que se burlan y que nos desestiman. Eh, Después de la comercialización y el establecimiento de las bueno, después de la comercialización y el establecimiento del género de la cumbia, las clases medias altas las han adaptado y mezclado la cumbia principalmente con sonoridades electrónicas, logrando ahora una difusión trans e intercontinental. Entonces, pasado este primer momento como de los 60, 70, 80, ya digamos, sobre todo con el año 2000, eh, ya este estigma, toda esta visión como que desestimaba el sonido, que desestimaba a estas personas, que desestimaba esta cultura popular, que veía con malos ojos esta cumbia, deja de estar ahí. Ya han pasado muchos años y entonces ya hay como un cierto reconocimiento de la música. Les decía, por ejemplo, comienza a ser parte de las culturas nacionales. Por ejemplo, la cumbia es parte central de la cultura nacional en Chile y se llegó a dar en un día, en el día de pues me echó el día de la independencia, en el día de Chile, en el día de la nación, se llegó a dar la discusión de cuál era la verdadera música chilena, si la cumbia, que era la que todo el mundo escuchaba y bailaba, o las cuecas y otras músicas locales que no tenían prácticamente ninguna difusión y que ya no se estaban escuchando. Entonces, en la medida que esa música cada vez está más, se acepta más, entonces las clases medias y las clases altas ya entran a participar, digamos, de este juego, de este sonido popular y lo van a mezclar con músicas electrónicas, principalmente lo van a mezclar sobre todo con, digamos, con todo el fenómeno de los DJs y de la música electrónica y, y de esa manera, ya en esa música electrónica, en esa versión de cumbia electrónica, esto va a estallar a todo el mundo. Eh, los mejores ejemplos para Colombia, pues probablemente Bomba Estéreo sea uno de los de mayor impacto comercial, pero está Mojarra Eléctrica, está Perné, está Cabuya, hay mucha gente que está haciendo cumbia electrónica y la y esto es como el futuro del género, pero los verdaderos líderes de la cumbia electrónica en el mundo hoy son principalmente, por un lado están los mexicanos que lo arrancaron, fueron de los primeros en hacerlo, pero sobre todo los argentinos son los líderes, digamos, de la cumbia electrónica y son estos músicos electrónicos que son DJs, que tocan cumbia, van a estar rodando por los grandes festivales de músicas alternativas en Europa. Y los más importantes de estos y los que han liderado este fenómeno de cumbia electrónica han sido músicos principalmente argentinos. Y por ahí, después de un rato, nosotros escuchamos eso y nos dio bastante envidia porque habíamos botado la cumbia hacía mucho tiempo y tratamos de montarnos nuevamente sobre ese movimiento cumbiero mundial y por ahí entonces arrancan, por ejemplo, Bomba Estéreo a hacer estos sonidos cumbieros. Bueno, y aquí entonces con esto cierro. Aquí hay un afiche de un evento en Londres, de Arriba a la Cumbia. Este ya es viejito de 2012. Simplemente para mostrarles cómo la cumbia ha ido penetrando Europa. Y aquí está entonces Chacalón, que
que me fascina, porque entonces dicen que cuando Chacalón canta, los cerros bajan, decían en Lima. Los cerros, igual que en Medellín, las montañas son los barrios populares. Entonces decían que cuando Chacalón salía a cantar, la gente se descolgaba de los cerros y llenaba locamente a donde él cantara. Y aquí está esta, me parece que encarna muy bien esta idea que les estaba diciendo de un provinciano citadino exitoso. Evidentemente, él tiene, digamos, un fenotipo indígena, pero la actitud, la mirada, el corte de cabello, parecido a quien les habla, y la camisa, están mandando otro mensaje. Y no es el mensaje de un indígena que agacha los ojitos y que pide perdón y que se siente triste. Es un indígena digno, eh, más bien en una actitud muy digna, casi que un poquito más como con algo de arrogancia, pero no es arrogancia, pero muy digno, muy altivo, más bien es la palabra que estoy buscando. Es un indígena muy altivo, con una ropa y un corte de cabello que denota modernidad, y de esa ropa y esa actitud y todo lo que la imagen de alguna manera representa, también habla del éxito de que un indígena en la ciudad puede ser exitoso, que es más o menos la misma imagen que va a tener aquí Andrés Landero. Miren que no está con abarcas de tres puntadas, ni está con camisitas folclóricas, ni nada. La camisa, el pantalón, el anillo, la actitud es la misma. Un provinciano exitoso. Y dicho esto, he terminado. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a ti, Darío, por esta maravillosa disertación, pero antes de terminar, quiero hacerte una pregunta que desde Medellín, Jason Bedoya nos hace a través de Facebook. ¿Qué Ujú. relación tienen los pachucos mexicanos y la chicha peruana con la cumbia? Los, entonces, los pachucos digamos, es una cultura juvenil de mitad del, más o menos de mitad del siglo XX, que tiene relación con Estados Unidos para el caso mexicano. Entonces, un joven sobre mitad del siglo XX, aquí estamos hablando de migración, porque la migración de México a Estados Unidos es muy temprana, es desde el siglo XIX que están migrando masivamente. Entonces, en esa mezcla de los jóvenes mexicanos que van a encontrarse con la cultura norteamericana y con esos sonidos norteamericanos ya de influencia afro y otras cosas que van a encontrar allá, y con los, digamos, con los afros que están allá, en esa mezcla va a aparecer esta cultura pachuca como una cultura juvenil, una cultura contestataria y una cultura que habla, digamos, de estos encuentros de migrantes. eh, Estamos hablando, digamos, sobre más o menos la mitad del siglo XX. Luego, esta cultura que es, pues, ya es una cultura viejita, es la cultura de los abuelitos, o en general de los abuelitos y de los papás. Esa cultura juvenil de los abuelos y de los papás, que se mantiene a través de los abuelos y los papás, se va a encontrar con la cumbia, y ahí, en ese encuentro, cuando ya llega la cumbia y se establece ese encuentro entre esos abuelos y esos papás que fueron pachucos, eh, se va a estallar, por ejemplo, en un sonido como en el sonido de Monterrey, del gran silencio, que seguramente la persona que nos hace la pregunta, que se me perdió ahorita, lo debe conocer, pero si no con seguridad lo conoce, pero si no lo conoce, busque el gran silencio, y escuche cualquiera de esas canciones, y eso es, ahí vamos a encontrar la unión de cumbia con cultura pachuca, de manera muy evidente. Y mucho del rock, bueno, y mucho del rock mexicano se va a encontrar, el rock se va a encontrar con lo pachuco, y entonces ahí está La Maldita Vecindad, pero eso ya es otro género, eso ya es rock, pero igual pues puede escuchar La Maldita, y si piensa en grupos que suenan como La Maldita, que suenan pachuco, y luego eso se encuentra con Celso Piña, también de Monterrey, en el disco Barrio Bravo. Entonces ese encuentro de los rockeros mexicanos que son muy pachucos con los cumbieros de Monterrey, en el disco de Barrio Bravo de Celso,
ahí va a haber un encuentro entonces de lo pachuco con la cumbia también. Muchas gracias, Darío, por darle respuesta a la pregunta de uno de nuestros usuarios conectados a esta conferencia. Queremos agradecerle a todas las personas que a través de Facebook y Webes estuvieron conectados. Agradecerle a usted, Darío, por su participación y por dejarnos ver un poco más sobre esta temática que quizás para algunos es desconocida, pero gracias nuevamente por este espacio. A todos los conectados los invitamos que sigan conectados a las redes de Banred Cultural Riohacha para que estén al tanto de la programación que desde la sucursal estamos trayendo para todos ustedes. En esta misma franja académica de El Caribe Suena a Cumbia 2021, mañana los invitamos al taller de música folclórica sobre la cumbia que se estará realizando a través de la plataforma Zoom. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias.